Yo creo que arquitectura es una carrera que engloba muchas ciencias, ¿verdad? O sea, de hecho, antes la, la arquitectura y la ingeniería iban juntas, ¿verdad? O sea, en ciertos momentos en las politécnicas era así, ¿verdad? De hecho, mi abuelo era ingeniero arquitecto, ¿verdad? Y yo creo que las dos cosas tendrían que, o sea, mi opinión personal es que tanto la ingeniería civil como la arquitectura tendrían que ir de la mano y no como uno. Ahora pues hay una especie de rivalidad entre ambas, cuando yo creo que realmente eso tiene que estar mezclado, ¿verdad? Uno para proyectar considero que sí o sí tiene que entender de estructura, ¿verdad? O sea, finalmente o sea, nosotros acá lo que tratamos de hacer en la oficina es pensar en un espacio y pensar en qué estructura puede solucionarnos ese espacio, ¿verdad? Entonces ahí entras con este concepto de que el resultado de la forma de la estructura viene primero ante un pensamiento de espacio, ¿verdad? Entonces uno tiene que entender los conceptos estructurales, ¿verdad? Y de hecho hasta si es posible calcularlos o predimensionarlos de alguna manera. O sea, nosotros siempre cuando trabajamos, o sea, considero también de que el trabajo en equipo o sea, no solamente es el arquitecto, sino que es el estructuralista, el sanitarista, o sea, es todo un trabajo en equipo en el cual vos tenés que tratar de generar este tipo de cuestiones, ¿verdad? No, o sea, como te había dicho antes, menos igual a más por menos era el nombre de la carpintería al principio, ¿verdad? Y la idea era hacer muebles con recursos así que se encuentren fácilmente en ferretería y que también, así mismo como vos ves de repente los muebles que diseñamos acá, se ven los tornillos, se ven las ferreterías, o sea, nada se esconde, la forma final es básicamente el resultado de la función del mueble, ¿verdad? Y eso nos dimos cuenta a lo largo que en la arquitectura pasa lo mismo, ¿verdad? En la arquitectura también, o sea, como habíamos hablado antes, que tu forma final de tu estructura sea parta de un pensamiento, de un espacio, en donde vos empezás a solucionar dentro de la estructura misma miles de cuestiones, cómo captar el agua, cómo meter la luz dentro del edificio, según las orientaciones, cómo te abrís, cómo te cerrás, ¿verdad? Eh, y en la estructura misma tratar de solucionar todas estas cuestiones, ¿verdad? Pero O ahí sea, más o menos tiene que ver algo con lo que decía Milton de Rojo con la frase famosa de menos es más. Tiene que ver más o menos. y tiene que ver porque menos es más, o sea, cuanto menos elementos, porque es difícil, ese dicho de Mies van der Rohe yo creo que es súper difícil, o sea, eso alude más a la simplicidad de las cosas, ¿verdad? Y es difícil llegar a una síntesis, a una simplicidad de elementos, ¿verdad? Y por menos que va al final es como que, bueno, nosotros acá en Sudamérica estamos acostumbrados a trabajar con pocos recursos, ¿verdad? Y entonces el trabajar con pocos recursos quizá da el resultado al tipo de arquitectura que se hace acá, ¿verdad? De todo, ¿verdad? De todos los que están ahora haciendo es una constante esa, ¿verdad? O sea, que la menor cantidad de elementos y que los elementos sean también de alguna manera imprescindibles, ¿verdad? O sea, que vos saques un ladrillo, se caiga todo porque ese ladrillo está cumpliendo un rol ahí, ¿verdad? No está como algo agregado, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, esas cosas eran importantes, o sea, la oficina luego está basado o sea, el nombre de la oficina está basado en dos eh, dichos o frases, ¿verdad? Que una de las mías es Van der Rohe, ¿verdad? Menos igual a más. Y el más por menos está también un poco ligado a lo que Ray Ames, Charles Ames y Ray, la señora, ¿verdad? Hacían, ¿verdad? Que eran getting the best for the most for the least, ¿verdad? Que finalmente ellos también, aunque o sea, hicieron muchas cosas de arquitectura interesantes, pero ellos hacían los muebles, ¿verdad? Y los muebles también se traduce eso, ¿verdad? O sea, el mueble finalmente es casi un elemento arquitectónico, ¿verdad? Y ahí vos ves todos los elementos imprescindibles, elementos de unión y eso que vos ves en los muebles de ellos, y era eso lo que ellos trataban de hacer, ¿verdad? Industrializar y que cuestiones de diseño lleguen a más personas y que no sea una cuestión
un artículo de lujo, ¿verdad? Que de repente la arquitectura se tiende a convertir en eso. Últimamente hay miles de estudios que están ya yendo para el otro lado y buscando un poquito más la accesibilidad de todo esto, pero que sea algo, o sea, que siempre se trate de buscar algo de calidad y que mayor cantidad de personas puedan acceder a eso, ¿verdad? Vos te fuiste de una cuestión de escala, ¿verdad? Sí. Finalmente. Y la escala que vos describiste incluye a menos o a más personas, ¿verdad? El espacio público yo creo que incluye a muchas personas, ¿verdad? Si vos vas a la escala de la casa, sí, vos tenés la parte social que sería el espacio público dentro de un grupo pequeño de personas, familiares o lo que sea, que tienen acceso a eso, ¿verdad? Evidentemente tu tío no se va a ir a tu pieza a dormir la siesta, ¿verdad? Porque es tu pieza. Pero el espacio público en general sí, es algo que tiene que ser lo más permeable posible a la mayor cantidad de personas, ¿verdad? O sea, lo que vos describiste es una cuestión de escala, básicamente, ¿verdad? Cuantas más personas tienen acceso a ese espacio público, más público es, ¿verdad? Y básicamente es eso, ¿verdad? Pero también compartiría el pensamiento de Sergio que por nivel. Sí, él le llamó nivel, yo le dije escala, o sea, es básicamente lo mismo, sí. Bueno, ese edificio es de carácter público, si bien la Secretaría de Cultura en este caso es la que administra todo eso, entonces tiene que ser lo más permeable posible dentro de lo que es la trama urbana, te iba a decir, o sea, el edificio te tiene que invitar a todos los transeúntes como para que puedan atravesarlo. Evidentemente sí hay nosotros pasamos por miles de cuestiones y las estamos pasando todavía, que nos preguntan dónde va a estar el cerco, dónde van a poner el cerco para no entrar, porque vos ves de repente que en miles de ejemplos en Sudamérica y acá en Paraguay sobre todo, se tuvo que llegar a un punto de que había que acercar las plazas para que las plazas estén bien mantenidas, ¿verdad? Porque si no, las plazas eran ocupadas, las plazas eran no cuidadas, ¿verdad? Y nosotros acá en Paraguay tenemos, yo considero que tenemos una falta de saber usar el espacio público, ¿verdad? También eso se debe, yo creo que se debe a que somos todavía un país que tenemos una muy baja densidad poblacional. Entonces todo el mundo en su casa tiene su patio, su parrilla, su pileta, su esto, aquello, ¿verdad? O su planta de mango donde se toma el tereré o lo que sea. Entonces la gente como que no sale tanto a las plazas públicas, ¿verdad? Cada vez más eso está pasando en el centro, de repente uno un poquito más está viendo eso. Pero falta todavía apropiarse del espacio y no solamente apropiarse, sino que tener un sentido de pertenencia al espacio público. Como que acá todavía se siente que el espacio público es de todos pero no de nadie. Entonces no están bien cuidados, no están bien mantenidos. Y es algo que hay que empezar a fomentar. Y una cosa que a mí me gustó mucho del proyecto de Coabolaño, que si bien son plazas, espacios públicos, pero es también un lugar de carácter cultural, ¿verdad? O sea, trabaja como un centro cultural. Y lo que un centro cultural debe hacer es justamente fomentar el civismo. Y el civismo es cómo las personas conviven dentro de un ambiente mucho más grande, que la escala ya es mucho mayor desde el punto de vista de espacio público. Entonces, ahí es donde yo creo que enseñar a utilizar un espacio público, de repente fomentar un poco el cuidado de las cosas, ¿verdad? O sea, nosotros de repente ahí en ese proyecto tenemos seres vivos que están ahí adentro con un sistema de fitocuración, peces y qué sé yo, y todo el mundo dice no, y la gente va a venir acá a sacar, la gente va a robar, la gente se va a tirar, la gente... Yo creo que sí, a lo mejor es un desafío y va a ser un proceso, pero al ver la gente que hay cosas que viven ahí adentro, que si se tira una basura, el sistema puede llegar a... Como que se fomenta un poquito más el concepto del cuidado, ¿verdad? O sea, ahora lo estamos pasando por... O sea, nosotros tuvimos históricamente, no sé, nuestros padres, nuestros abuelos tenían más el espíritu de conquista, ¿verdad? O sea, ir y conquistar un lugar y básicamente hasta
como te iba a decir, domesticarlo de alguna manera, ¿verdad? Pero ahora yo creo que sí, a nivel mundial, con todo el tema de las crisis, calentamiento global, y las nuevas generaciones están teniendo una cuestión más del cuidado, ¿verdad? Una cuestión más y eso es un desafío y es un proceso, no es algo que de aquí a la mañana va a suceder, pero yo creo que tener, o sea, en el caso de Icua, tener un edificio que fomente la cultura, que fomente el conocimiento, que fomente el civismo, yo creo que es algo interesante y es el otro desafío que va mucho más allá de lo edilicio, ¿verdad? O sea, están los edificios, están los espacios, está el lugar para generar eso, pero ya también depende mucho de la gente que va a empezar a apropiarse de eso. Los concursos son, o sea, es un proceso mucho más democrático, te iba a decir, ¿verdad? O sea, al existir competencia dentro de un concurso, evidentemente se elige el mejor proyecto, ¿verdad? Eso depende también mucho de lo que estamos hablando antes, de quiénes son los jurados, quiénes componen eso. Pero al haber muchas propuestas para una misma cosa, eh, incentiva un poco a esa competencia interna que hay dentro de todos, ¿verdad? Como para que se elija el mejor resultado, ¿verdad? En el caso de Perú, no sé, quizás es más fácil apuntar con el dedo y decir vos haceme el edificio administrativo, vos haceme qué sé yo, ¿entendés? O sea, porque hacer un concurso conlleva también a procesos, ¿verdad? O sea, y yo creo que lo que blinda mucho de repente las cosas son que los procesos hayan estado en orden, ¿verdad? O sea, en el caso de ¿verdad? En el caso de Igualo fue un trabajo que yo creo que la Secretaría de Cultura hizo muy bien, que es primero hacer una mesa con los familiares de víctimas, ver qué es lo que ellos quieren que se haga en ese lugar. Y una cosa que para mí fue súper interesante de parte de los familiares de víctimas, que ellos básicamente se dieron un espacio para la ciudad, ¿verdad? Tomado estas decisiones, se hace una base y condiciones del concurso que lo elaboraron ellos mismos con ayuda al Colegio de Arquitectos. O sea, fue un trabajo interdisciplinario bastante interesante porque ahí están psicólogos, de todo había en ese grupo. Y una vez que se llega a la expropiación del terreno, se lanza el concurso, ¿verdad? Bueno, ahí tuvimos la suerte de ganar ese concurso y bueno, y todo el proceso del desarrollo, o sea, se fueron cumpliendo procesos. A nosotros nos incluyeron dentro de una mesa técnica de trabajo con los familiares de víctimas también. Entonces como que eso va fortaleciendo ese proceso y hace que el resultado, si bien no terminamos todavía la obra, pero estamos ya en un 95% de avance de obra, ya estamos terminando, porque lo que suele suceder también con las obras públicas es de que si no hay una inercia, si no hay un equipo de trabajo, si no hay predisposición por parte de la gente que está trabajando en el gobierno y eso, las cosas se trancan y quedan inconclusas y no funcionan, ¿verdad? En este caso, yo creo que el proceso fue bueno y estamos muy contentos de poder haber formado parte de eso y entender también un poquito más allá de lo que es la arquitectura, es cómo hay que alinear básicamente los astros para que las cosas se hagan, ¿verdad? Creo que es súper importante esto que vos decís, porque siempre hablamos nosotros, ¿verdad? De repente el tipo de arquitectura que se hace acá en Paraguay tiene las particularidades de cómo nosotros vivimos acá, ¿verdad? Y ahí te influyen varias cosas, influye cultura, influye el clima, influye, o sea, no sé, siempre se habla del espacio intermedio en la arquitectura paraguaya, y el espacio intermedio finalmente es un choque entre el español y el indígena, el español que vive adentro, el indígena que vive afuera.
Entonces se arman todas estas cuestiones de espacios intermedios, que son los espacios que estás adentro, pero estás afuera, que bueno, son las galerías, culata yoai y distintas tipologías paraguayas, te iba a decir. Y por otro lado, otra vez, bueno, o sea, todas estas tipologías no solamente respondían a una forma de habitar, sino a una forma de protegerse de los elementos, ¿verdad? Acá llueve mucho, acá hace mucho calor, entonces generar los espacios de sombra antes de los espacios cerrados para que haya mayor inercia térmica dentro de los edificios, ¿verdad? Entonces todas estas cuestiones son herramientas, ¿verdad? O sea, uno de repente dice, no sé, el oeste, no vayas a proyectarte sobre el oeste porque está el sol del oeste, que al contrario, o sea, vos podés trabajar un filtro, vos podés tamizar la luz, vos podés manejar la luz de cierta manera, y eso da también calidad a los espacios, ¿verdad? O sea que para mí es súper importante, ¿verdad? Y yo creo que la arquitectura paraguaya es arquitectura paraguaya, ¿verdad? O sea, evidentemente no vas a construir esto que construís acá con los ladrillos, con los espacios intermedios en otro lugar del mundo, porque es una arquitectura que está adecuada a este lugar, ¿verdad? Con los materiales de acá otra vez, ¿verdad? O sea, el color de la tierra con el óxido que tiene, o con el coser el ladrillo, o sea, cuando trabajas, no sé, la tierra pisonada, el color de la tierra es así demasiado característico y tiene la cantidad de óxido que tiene. Bueno, el coser el ladrillo también tiene sus colores, distintas olerías con distintos lugares donde se cose la tierra, tenés distintos colores de ladrillo otra vez, ¿verdad? Entonces empezás a jugar con eso y trabajar con materiales que son tradicionales acá, ¿verdad? Por otro lado, una discusión que siempre tenemos también es que yo creo que como al ser un país todavía no tan desarrollado, tenemos también ciertas cuestiones, o sea, muchos de repente, o sea, existen de repente discursos de que acá se construye barato el metro cuadrado y qué sé yo, pero eso se debe también mucho a que la mano de obra todavía sigue siendo barata acá, ¿verdad? O en otros países del mundo que se usan prefabricados, que se usan otras cuestiones, y eso es justamente porque la mano de obra calificada empieza a ser más cara, entonces las cuestiones artesanales como que se empiezan a dejar de hacer y se empiezan a hacer cosas más industrializadas, ¿verdad? Y eso es como una cuestión así bastante contradictoria de repente en lo que se hace acá, porque todavía estamos con las cuestiones artesanales, ¿verdad? Y que ayuda a muchas cuestiones arquitectónicas que se dejaron de hacer en otros lugares por eso, ¿verdad? Y ahí te empezás a cuestionar si es que el camino es ir hacia la industrialización o el camino es tratar de acordarnos de cómo las cosas se hacían antes. No sé, hoy día todo, hasta en los productos, vos antes tenías cualquier cosa, un automóvil de antes dura mucho más que un automóvil de hoy día, que está hecho para que dure esto y es descartable, y básicamente eso también de repente la arquitectura podría llegar a pasar, ¿verdad? Bueno, el aire acondicionado es una cuestión súper industrializada a nivel mundial, ¿verdad? Y es un elemento más de confort, ¿verdad? Sí, antes los autos eran mecánicos o tenía que cambiar de primera a segunda, hoy día vienen automáticos, ¿verdad? Es una cuestión nada más que de confort, que yo creo que es inevitable, ¿verdad? O sea, en un país como el nuestro podría llegar, justamente, siempre, yo suelo viajar mucho al Chaco, que es la región occidental, que hace un calor de la Gran 7, y siempre hablamos con Sonia, ¿verdad? De que allá es asumido el calor, o sea, ya estás acostumbrado, ¿verdad? Acá quizá el estar dentro del aire, salir afuera del calor, te hace peor a la salud que asumir el calor, ¿verdad? Pero con todas las cuestiones de arquitectura que estamos hablando, de empezar a seguir teniendo un aire acondicionado dentro del ambiente, el compresor de ese aire acondicionado está trabajando a un tercio de lo que estaría trabajando si es que vos no tenés un lugar térmicamente pensado de alguna manera, ¿verdad? Porque todo esto es inercia térmica, ¿verdad? Vos hablas de inercia térmica, ¿cuánto tiempo tarda un material en calentarse? O sea, una chapa o poner en el sol se calienta en el acto, ¿verdad? Pero
Pone un muro de tapia y lo que tarda el calor en entrar a la casa, a la noche recién entra y ahí es, es el tiempo que tarda en entrar Nosotros de hecho llegamos a tener éxito en ciertas cuestiones así de tratar de aclimatar la casa de la mejor manera posible. O sea, nosotros llegamos a hacer una arquitectura donde sacamos el material para hacer muros de tapia, ¿verdad? Con la tierra roja que habíamos hablado, y donde sacamos el material pusimos las habitaciones, ¿verdad? Semi enterradas en el suelo, y hay 2, 3 proyectos que estamos haciendo así. Entonces, ¿qué es lo que vos estás haciendo? Vos, la inercia térmica del suelo es tan estable que mantiene la temperatura media anual que tenemos acá en Paraguay, que son 24 grados más o menos, ¿verdad? Entonces, al hacer vos eso, ¿verdad? O sea, es una forma de implantarse dentro del terreno, ¿verdad? La cuestión de semienterrarse. Y aparte de eso, también investigamos la cuestión de ventilaciones canadienses y todo eso, que básicamente lo que hace es captar esa temperatura media del suelo para meterlo dentro del ambiente. En esa casa en particular, esa casa se llama Muro Tierra, pusimos aire acondicionado en las habitaciones, pero los clientes no usan el aire acondicionado. ¿Entendés? Entonces eso como que fue una cuestión de éxito dentro de lo que vos me estabas diciendo, ¿verdad? Porque hoy día ya está asumido el tema del aire acondicionado. Acá tenemos 40 grados de calor, una humedad del 90%, y en esta casa en particular el cliente mismo tiene su termómetro de afuera adentro, y realmente se mantiene una temperatura de 24 grados en verano y en invierno, ¿verdad? O sea, cuando hace frío la pieza tiene 24 grados, ¿verdad? Cuando hace calor la pieza tiene 24 grados. Entonces yo creo que esas también son cuestiones así súper interesantes, y vos empezás a investigar también la arquitectura de los indígenas del Chaco, y ellos hacían lo mismo, ¿verdad? Entonces ahí entras en la cuestión de lo artesanal con lo industrializado, ¿verdad? Acá eso, el aire es lo industrializado y lo artesanal. Otra vez volvemos a estas cuestiones que no sé, o sea, estamos tan corrompidos por la economía que de repente la gente dice, no, es más barato construirte el container y le poner un aire de 60.000 BTU y solucionar el problema, ¿verdad? Sale más barato hacer eso que enterrar y hacer la tapia y todas las cosas así Entonces estamos en esa contradicción, ¿verdad? Entonces el tipo de arquitectura que hacemos nosotros es un nicho muy pequeño otra vez, ¿verdad? Pero un nicho muy lindo y muy sincero en el cual trabajar. Y sí, te vienen arquitectos de afuera y te hacen los edificios vidriados en lugares donde te pone el vidrio de BH, que es espectacular para adentro del edificio, pero refleja un montón de luz afuera, quema todos los árboles. O sea, es una contradicción, ¿verdad? Y nosotros estamos en ese nicho pequeño, y bueno, lastimosamente en el otro nicho donde se hacen miles de metros cuadrados de edificios corporativos y todo lo que vos quieras, están otros, ¿verdad? No, y yo creo que acá se armó y bastante bien el tema o sea, yo creo que hoy las universidades están bastante bien, tanto la nacional como la católica están con buenos profesores. El sistema de educación vertical de los talleres también. Nosotros, si bien nosotros formamos parte antes, pero salimos, ¿verdad? Por cuestiones familiares, te iba a decir, salimos de eso, pero se nota que están saliendo generaciones de arquitectos buenos, ¿verdad? Así, excelentes, y eso es resultado de que académicamente se están haciendo bien las cosas, ¿verdad? Si bien, no sé, son desafíos y hay cosas que ajustar y todo lo que vos quieras, pero yo creo que tanto el taller como hoy día la católica también está bastante bien. Yo creo que eso está arrojando buenos resultados en cuanto a la calidad de los arquitectos que están surgiendo, ¿verdad? Nuestro estudio es chiquito,
y queremos que se mantenga chiquito también, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta también de que de repente hay momentos en la arquitectura, vos tenés picos y tenés bajadas y tenés mucho trabajo y poco trabajo. A medida que demasiados trabajos agarrás, como que se pierde un poco la calidad de estar en los detalles, ¿verdad? Y entonces, pero, o sea, teniendo más también, tener más facturación y todo lo que vos quieras, pero se pierden detalles. O sea, yo creo que tiene que haber un equilibrio para que puedas llegar a seguir una obra del inicio hasta el final bien, ¿verdad? Con todas las luces prendidas en esa obra. O sea, hay que encontrar un equilibrio, ¿verdad? Entre tener demasiado o tener lo justo que vos puedas llegar a atender, ¿verdad? O sea, para mí sería dificilísimo delegar muchas cosas, ¿verdad? No, pero es una cuestión nuestra, ¿verdad? Una cuestión... Y la oficina, ¿verdad? Somos pocos en cierto momento, o en cierto momento entramos en un concurso, le llamamos a la gente, viene más gente, armamos equipo, pero va subiendo y bajando, ¿verdad? Eh, pero bien, ¿verdad? Tenemos la carpintería en paralelo, nosotros equipamos todas las obras que hacemos. Eh, pero sí, mantener esa escala que vos hablabas dentro nosotros tratamos de mantener algo manejable, te iba a decir, dentro de... No, yo creo que la arquitectura es una muy linda carrera, es muy amplia. Eh, Puedes meterte en miles de ramas de ciencias metidas ahí adentro, ¿verdad? Eh, yo creo que es muy versátil, ¿verdad? Vos antes me estabas hablando de por qué el ingeniero y por qué el industrial, que son finalmente especializaciones dentro de ciertos rubros, ¿verdad? Que yo creo que en algún momento de la historia se abrieron esas ramas de especialización que básicamente partían de un arquitecto, ¿verdad? Un arquitecto era, no sé, era casi un hombre universal, ¿verdad? Y sería bueno volver a eso, o sea, tantas cosas vos podés abarcar con la arquitectura, no solamente construir estructuras, espacios, sino conceptos, ¿verdad? O sea, hasta inclusive una conversación que tenemos siempre con varios amigos arquitectos es que, no sé, siempre los arquitectos estamos pensando en hacer ciudad y qué sé yo, y de repente tenemos también la capacidad para no ver la ciudad, sino ver también el campo, el ver dónde se originan los alimentos, ver dónde está el problema de que todo el mundo habla del calentamiento global, siendo que ahí está el problema y no tanto en la ciudad, ¿verdad? O sea, y empezar a pensar también en otras escalas y ahí entras en miles de otras ramas, ¿verdad? Biología, todo lo que tenga que ver con agricultura, y empezás a pensar en trabajos también interdisciplinarios para empezar a formar realmente un equipo, ¿verdad? Yo creo que también Van der Rohe justamente decía eso, ¿verdad? Que el equipo, el equipo en un trabajo no es el equipo de arquitectos quizás, es el equipo el arquitecto, el ingeniero, el maestro en piedra, el maestro, o sea, ese es el equipo, cada uno tiene su rol y cada uno tiene sus cosas que hace. Y cuanto más vos como arquitecto, yo creo que tenés la capacidad de abarcar más de esas cosas y seguir investigando y seguir ampliando tu conocimiento para poder abordar a los problemas, ¿verdad? Porque vos tenés que saber cuál es el problema para poder abordar y pensar en una solución. A mí particularmente sí me interesa mucho más empezar a expandir hacia el campo y pensar también en cuestiones así mucho más sustentables y mucho más, porque yo creo que ahí está más la cosa que pensar solamente en ciudad, ¿entendés? Creo que la escala tiene que ampliarse mucho más, ¿verdad? Ampliarse mucho más en catastros rurales, en catastros de corredores biológicos, de vida silvestre, en mezclar y diversificar las cosas, ¿verdad? Eh, entonces, no sé, yo creo que es algo
demasiado lindo, demasiado amplio y el límite, no hay un límite, ¿verdad? Vos mismo te pones tu límite, básicamente, ¿verdad?